Todo lo que nosotros vemos que pasa en el mundo de manera terrenal, eso está originado espiritualmente. Y una de las cosas que estamos viendo hoy día ya casi de manera plena, pero que viene gestándose hace varios años atrás, es cómo el sistema y cómo Satanás ha puesto este pensamiento de atacar directamente a la familia. Y es porque justamente estamos viviendo un tiempo en el cual Dios claramente quiere restaurar este diseño a través de la iglesia. Dios quiere poder llevar a la iglesia a aprender a vivir en familia, y es justamente por eso que quiero que podamos ver en este video la importancia de que nosotros podamos comprender paternidad en el sentido espiritual o en el sentido de una paternidad en la fe, y de la importancia que tiene en nuestra vida el impacto y el trabajo de un hombre de Dios y una mujer, un matrimonio pastoral o apostólico que pueda bendecir tu vida, que pueda formarte y direccionarte siempre conforme a la palabra de Dios. A lo largo de este video vamos a ir viendo con diferentes versículos en el Nuevo Testamento, y también después lo vamos a ver en el Antiguo, versículos que fundamentan esta idea de que el trabajo de una autoridad sobre mi vida va por encima inclusive de un trabajo pastoral tan solo, sino que tiene que ver con un trabajo de padres e hijos y aprender a convivir y a funcionar como familia en la fe. Vamos a ir viendo varios pasajes y vamos a empezar con el primero. Hebreos capítulo 13 en el verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Fíjense cómo menciona ya claramente de que hay que sujetarse a los pastores y hay que obedecer a los pastores, ¿sí? Entonces, indudablemente necesitamos una autoridad pastoral en nuestra vida. Pero lo que menciona acá y dice, porque ellos velan por sus almas. Eso quiere decir que el trabajo pastoral justamente es un trabajo que de alguna manera está relacionado o que está enfocado básicamente a nuestra alma. Es por eso que nosotros encontramos 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, dice la Biblia que somos seres tripartitos, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros vemos inclusive en el libro de Hebreos, también en el capítulo 12, en el verso 9, dice que Dios es el Padre de los espíritus. Entonces nuestra naturaleza más pura, que es el espíritu, y la más importante y la más profunda, tiene una paternidad, que esa paternidad la ejerce Dios directamente. Luego tenemos nuestro cuerpo también tiene una paternidad, que son nuestros padres biológicos, aquellos que te han engendrado de manera biológica. Pero después queda una parte que falta ejercer paternidad, y que es nuestra alma. Y es justamente ahí donde yo necesito tener una paternidad, que es una autoridad en mi vida, para que justamente mi alma aprenda a sujetarse a la voluntad de Dios. Pero vamos a ir viendo varios pasajes con respecto a esto. Encontramos nosotros en el libro de Primera de Pedro capítulo 5 verso 13. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, os saluda. El apóstol Pedro reconoce que Marcos es su hijo, pero Marcos no era el hijo biológico del apóstol Pedro. Marcos era el hijo en la fe del apóstol Pedro, y vamos a ver más pasajes. 1 Timoteo capítulo 1 en el verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Tito capítulo 1 verso 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Entonces vemos que lo más preciso a la hora de llamar y nombrar a una paternidad, el término que Pablo utiliza y el término que la escritura utiliza, que podemos decir mucho, algunos dicen padre espiritual, padre del alma, lo más ideal en cuanto a la Biblia es decirle padre en la fe. Por eso el apóstol Pablo le decía: Timoteo, hijo en la fe; Tito, hijo en la fe. Por ende, Pablo era su padre. ¿En qué? En la fe. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos del trabajo de Dios a través de padres, de una autoridad en mi vida que me va a paternizar el alma, que va a trabajar ahí, pero que tiene que ver con una paternidad en la fe, y que esto no tiene que ver, ¿sí? No tiene que ver con un término romántico o con una relación donde le decía por cariño. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, verdadero hijo en la fe, o a Tito le decía, verdadero hijo en la fe, sino que esto tiene que ver con un trabajo que verdaderamente los hombres de Dios ejercen en nuestra vida, y que nosotros necesitamos ser engendrados como hijos
en la fe. Si este video te está bendiciendo y edificando, te invito a suscribirte a mi canal, que es completamente gratis, con el botón que está acá abajo. Dale me gusta, por favor, que me ayudas un montón para que este video llegue a más personas y puedan más comprender este principio que es muy importante, y déjame un comentario ahí abajo que te voy a estar respondiendo. También tenés los links para ingresar a mi grupo WhatsApp y para adquirir mis mates grabados con grabados cristianos si es que sos de Argentina. Ya sin más, continuamos. Por eso quiero mostrarte Filemón, capítulo 1, en el verso 10. Estamos viendo todos pasajes del Nuevo Testamento. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo. El apóstol Pablo le está hablando a Filemón. Dice: a quien engendré en mis prisiones. Fíjate que el apóstol dice: yo a Onésimo, que es mi hijo, lo engendré en mis prisiones. Pero no está hablando de un engendramiento biológico, porque Onésimo no era hijo de Pablo biológicamente hablando. Onésimo era hijo de Pablo en la fe. Y Pablo engendró a Onésimo en la cárcel, porque Pablo le enseñó a Onésimo en la cárcel, y ahí se produjo ese engendramiento. Y por eso te muestro más pasajes. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, les dice Pablo a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces Pablo sufría dolores de parto hasta que Cristo se forme en la vida de ellos. Entonces, para que Cristo pueda ser formado en mi vida, yo necesito un hombre que sufra esos dolores de parto para yo poder ser llevado a la imagen de Cristo. Por eso, si no hay una autoridad en nuestra vida, lo normal es que dentro de nuestro la imagen de Cristo no esté formada en su plenitud y haya una deformación justamente de esa imagen. Primera de Corintios capítulo 4, en el verso 14: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Hijos míos amados, porque aunque tengan 10.000 ayos, que son maestros en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré, dice Pablo, por medio del Evangelio. 3 versículos que mencionan el trabajo de engendramiento de un hombre de Dios sobre la vida de sus hijos en la fe. 3 versículos, 3 fundamentos, no hacen falta más. Con 2 ya alcanza, tenemos 3 que fundamentan y evidencian de que hay un trabajo pastoral en nuestra vida que tiene que ver con un trabajo de paternidad, donde van a engendrar a través del Evangelio, que es un instrumento de engendramiento que tiene que ver con las buenas nuevas, con la predicación. Entonces, cuando hablamos de un trabajo de engendramiento, no es algo místico, no es algo así que tiene que pasar espiritualmente, sino que estamos hablando de un trabajo que realmente sucede en nuestro interior cuando un hombre de Dios nos enseña y nos direcciona y nos corrige y nos aconseja conforme a las buenas nuevas, conforme al Evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo aclara y él dice: muchachos, ustedes pueden tener un montón de maestros, puedes tener 10.000 maestros, pero en Cristo Jesús no pueden tener muchos padres, porque yo los engendré por el Evangelio. Hay personas que tienen más de un padre. Eso tiene que ver con personas que reciben consejo de acá, consejo de acá, consejo de acá. Van un tiempo a un lugar, después se congregan con otro pastor, después se congregan con otro pastor, después se congregan con otro pastor. Escuchan a todo el mundo y su vida está deformada porque tienen muchas semillas plantadas en su interior. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer los hombres que ejercen paternidad sobre mi vida, o sea, los hombres que producen un engendramiento en nuestra vida, de los hombres que van a enseñarnos tan solo. Por eso Pablo decía: muchos maestros, pero no muchos padres. Uno solo, yo soy su padre, muchachos. Por eso en 1 Corintios, justamente capítulo 3, el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Había un inconveniente en la iglesia de Corintios. Apolo había ido a predicar y trajo división y trajo un malentendido en los corintios. Los corintios pensaban que eran hijos de Apolo, algunos de ellos. Entonces Pablo le dice: muchachos, yo sembré, Apolo solamente regó. Yo tengo que aprender a diferenciar los hombres que me siembran de los hombres que me riegan. Yo tengo que aprender a tomar en mi vida un hombre que me va a sembrar, un hombre que va a poner semilla en mi vida, que justamente siembra, que tiene que ver con poner semilla. La palabra semilla tiene que ver con la palabra justamente semen, donde se produce ese engendramiento y donde después yo voy a escuchar a otros hombres de Dios que me van a enseñar, que me van a direccionar, que van a regar esa semilla. Pero siempre la naturaleza que va a haber en mi espíritu es de la semilla que mi
paternidad en la fe ha sembrado. Que mi Padre, vemos personas que escuchan a un montón de predicadores, escuchan a un montón de personas y tienen dudas en su corazón porque uno dice una cosa y el otro aconseja otra y el otro aconseja. Siempre, obviamente, la doctrina principal está en la palabra, pero después alguien aconseja una cosa, el otro aconseja otra cosa, el otro aconseja otra cosa. ¿A quién le hago caso? A mi semilla. ¿A quién priorizo? A mi semilla. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a reconocer una autoridad sobre mi vida. Yo tengo a mis pastores, tengo a mi paternidad en la fe, yo tengo a mis padres. Y puede venir otro hombre de Dios más ungido que ellos, más conocido que ellos, con más trayectoria que ellos, a darme un consejo. Pero si ese consejo no va conforme a lo que mis padres me han aconsejado, entonces yo a ese consejo no lo puedo tomar. Porque no es palabra semilla. Los únicos que han sembrado palabra semilla en mi vida son mis pastores. Y son los únicos que pueden tener esa prioridad en el sentido de esa palabra. El resto puede regar esa semilla. Tiene que ver con que todo lo que el resto me enseñe y me aconseje conforme a lo que mis padres me han aconsejado, yo lo voy a tomar y lo voy a recibir. Pero yo no puedo estar tomando ideas, pensamientos, conceptos de un montón de lugares sin priorizar lo que mi pastor me ha enseñado. Por eso vemos personas que se congregan en las iglesias cuando va un profeta y la iglesia se llena. Y el profeta viene y le profetiza lo mismo que el pastor ya le viene diciendo hace 1 año, 2 años. Pero como se los dijo el profeta con una oración y el Señor te dice, genera más emoción y la persona lo toma más en cuenta que cuando su padre venía y se lo enseñaba y se lo decía claramente que tenía que transformar o cambiar o dejar eso en su vida. Es importante que aprendas a reconocer una autoridad en tu vida y que entiendas que necesitas una autoridad. Lo importante de congregarte es que ahí tu autoridad, tu paternidad te va a aconsejar, te va a direccionar, te va a enseñar siempre conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante que podamos verlo. Que yo necesito un trabajo de engendramiento. Yo no puedo estar solo en la iglesia por mi cuenta. Y vamos a verlo ahora en el Antiguo Testamento. Si este tema te está edificando, te pido que le des un me gusta y que compartas este video a más personas para que puedan comprender este principio. Vamos a dejar la parte 1 hasta acá, ya que el video se ha extendido más de lo esperado, y en unos días vuelvo a subir la parte 2. Y si ya estás viendo este video hace un tiempo, te va a aparecer el link acá arriba para que vayas a ver la parte 2 con respecto a paternidad espiritual o paternidad en la fe, y que puedas comprenderlo y te quede totalmente claro. Ya sin más, gracias por haber llegado hasta el final del video y que Dios te bendiga mucho, mucho. Bendiciones.